Bienvenidos una vez más a esta serie de entrevistas que estamos realizando desde New Direction y Revista Centinela con los grandes conservadores e intelectuales en torno al mundo conservador, la tradición, incluso la reacción, a lo mejor, que tenemos la oportunidad y la suerte de entrevistar. Por ejemplo, en este caso Armando Pego, catedrático de La Salle, Universidad Ramon Llull, que autor de un libro muy interesante, Poética del Monasterio, recién publicado en ediciones Encuentro, y con el que tenemos la suerte de poder volver a conversar. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias también a Centinela y a New Direction por esta invitación a tener una pequeña conversación ahora entre nosotros. Un lujo. Eso es lo que tenemos, una suerte de poder charlar con usted. Pues si quiere vamos empezando nos gustaría preguntarle por qué se decidió a estudiar desde muy joven como carrera profesional, por así decirlo. Se decidió por la investigación de nuestros clásicos, sobre todo, si tengo bien entendido, de nuestros místicos. En efecto, yo realmente llego a los místicos ya con la carrera académica recién empezada, al final de mi doctorado, que versó sobre los géneros literarios en principios del siglo XX, concretamente en la novela. Hubo un cambio de dirección por una serie de razones, tanto profesionales y académicas como también personales y religiosas, que me llevaron a estudiar a los grandes autores de la primera mitad del siglo XVI, a los grandes olvidados de la espiritualidad española, anteriores a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, que parecen los grandes nombres y los únicos nombres, junto con Fray Luis de León, evidentemente, de nuestra espiritualidad áurea. Yo quise resaltar, pues, digamos, el momento de transformación, no solamente político, social, cultural y religiosa en un sentido amplio, con la aparición de la Reforma en Europa, con el desarrollo y la extensión de la Reforma en Europa y todos los cambios que produjo, sino también el descubrimiento no solamente de América y de los confines del mundo, sino también el descubrimiento de los confines de la interioridad. Y para eso, bueno, pues quise estudiar tanto a los franciscanos de principios del siglo XVI, como Fray Francisco de Osuna o Fray Alonso de Madrid, como a las grandes figuras de mediados del siglo XVI, como Fray Luis de Granada o Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. De ese estudio, cree que, supongo que, bueno, entiendo que en una parte sí, pero adolecemos todavía más de lo que parece o de lo que es entendido, de lo que tenemos entendido en general, del conocimiento de nuestros clásicos, incluso conociendo a Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, quedarnos solamente en ellos hace que este conocimiento sea incompleto o incluso pobre. Quizás conectando ya con mi libro que has mencionado, de Poética del Monasterio, yo lo que quería resaltar es que en la Reforma católica, que emprenden autores como, ya digo, Francisco de Osuna o San Juan de Ávila o Fray Luis de Granada, como he dicho anteriormente, hay una visión de la relación con el pasado que no es tan conflictiva como la que pudiera existir en el humanismo. El humanismo es la vuelta a los padres, la vuelta a los santos padres, la vuelta a las fuentes clásicas. Y parece que para ellos solamente existe un instrumento, que es el instrumento científico, que en el siglo XVI es la filología. En estos autores de la Reforma española hay una voluntad de mantener el contacto con la tradición medieval. La tradición medieval a veces
es una rémora, es un obstáculo, está cristalizada, no permite avanzar, pero también es un lugar de maravilloso dinamismo para algunas de las intuiciones que se desarrollan en ese descubrimiento de la intimidad. Y por eso a mí me ha gustado siempre definir ese intento de la Reforma Católica Española como la de un humanismo monástico. De ahí viene también, digamos, una de las raíces primeras, uno de las fuentes de esta poética del monasterio, ¿no? La función de la tradición espiritual monástica como un dinamizador, ¿no?, de la experiencia con la tradición y de la experiencia espiritual del presente. Y entiendo su último libro, Poética del Monasterio, muy, muy recomendable. Viene a desarrollar toda esta idea que acaba de exponer, completa también a Trilogía Güelfa y El Peregrino Absoluto. ¿Por qué ese itinerario? ¿Por qué esos 3 libros, esa trilogía también? Yo escribí en su momento El Renacimiento Espiritual, la introducción literaria a los tratados de oración españoles, 1520-1566, que era el resultado de aquella investigación de juventud, ¿no?, de juventud sobre el primer 500. Y allí se quedó el tema, hubo algunas derivaciones, pero allí se quedó el tema, y unos 10 años después, con pues todo el itinerario académico que hay que seguir, y sobre todo en un mundo universitario ya de Bolonia, ¿no?, que parece que hay que publicar a peso artículos, ensayos, papers, etcétera, para poder acreditarse y para poder optar a algunas posiciones menos inestables de las que la universidad ofrece. Llegó un momento en el que pensé que quizás estaba traicionando mi vocación primera, que era una vocación no solamente de investigación, sino también una vocación literaria. Y por casualidad, digamos, una casualidad buscada, porque yo creo en la providencia, los surrealistas dejaré que crean en el azar objetivo, pero yo creo en la providencia. Inicié un blog que se llamaba Dona mi prega, con un heterónimo, Cavalcanti, que remitía al poeta italiano del siglo XIII, amigo de Dante, en el cual comencé a desarrollar algunas de estas inquietudes que no solamente eran literarias, sino también religiosas, políticas, sociales y hasta pedagógicas. De ahí, poco a poco, fue apareciendo esos pequeños volumencitos ya inencontrables prácticamente de la trilogía Güelfa, los 21 güelfos, Teología Güelfa y Memorias de un güelfo desterrado, que en el fondo era una divina comedia, yo decía, una divina comedia invertida, ¿no? Comenzaba con el paraíso de la lectura, el paraíso de la creación, para culminar en el infierno de la vida cotidiana, ya digo, de las acreditaciones, de los papers y de todas estas actividades que uno, cuando está en el mundo, pues mientras está en el mundo, debe realizar. Con esta voluntad no de huir de la realidad, no de refugiarme de ese mundo, sino de reencontrar las raíces de mi vocación. Bien, con naturalidad y espontaneidad, pues surgió que aquel primer movimiento, que tenía en el fondo, como ya he dicho, como fundamento el tema de la creación literaria, pero también la creación familiar, la creación política, la creación social, surge ese segundo pequeño volumencito, que es El Peregrino Absoluto, que son 150 pequeñas entradas que intentan homenajear a otro escritor, sí, reaccionario, que es Léon Blois. Léon Blois intentaba seguir en la estela del maestro de Aquitania la exégesis de los lugares comunes aplicadas a la actualidad. Él, siempre lo he comentado, él en un momento de sus diarios, cuando acaba el segundo volumen de la exégesis de lugares comunes, dice que él podría continuar, pero que querría dejar esta tarea a algún futuro, digamos, de sucesor suyo, ¿no? Como se sabe, Blois no tenía prácticamente amigos, se enfrentaba con todo el mundo, aunque las personas que le rodeaban, que estaban cercanas a
a él, como los Maritain, por ejemplo, que en principio podrían parecer lo más opuesto al reaccionario Blois, los democristianos por antonomasia, sentían una admiración y un amor y un afecto por Blois tremendo. Bueno, pues yo me sentí parte de la familia espiritual de Blois y quise continuar, pues digamos, esos lugares comunes como necesitamos ser proactivos o te recordaremos allí donde estés, para referirse a una persona que ha fallecido, o esto, no podemos renunciar al Estado de Derecho, y al contrario, todo el mundo está pasándose por la piedra el Estado de Derecho. Bien, era el mundo de la caída. Y de este mundo de la caída, no un conservador tradicionalista, yo me considero más bien un tradicionalista que un conservador, no se puede conformar. Conservador no es un conformista con el status quo. Cree y tiene una esperanza que no consiste en mirar hacia el pasado, estar con la cabeza vuelta hacia el pasado, sino mirando hacia el futuro, hacia la redención. Y de ahí viene el libro La poética del monasterio, que digamos gira en torno a tres grandes figuras puestas en crisis en estos momentos de la historia, en esta etapa histórica que vivimos, que son el padre, el maestro y el monje, entendido como el hombre que quiere vivir de cara a Dios, el monje, la monja que vive de cara a Dios. Y, en consecuencia, los tres espacios físicos y simbólicos en los cuales él habita. Estas figuras habitan, que es la familia, que está siendo asediada por todos los frentes para ser reconfigurada, la escuela, que es todos los días hay noticias sobre si la ley trans, si la ley de violencia de género, que si la ley de tal, pero también las leyes educativas que se suceden a una rapidez vertiginosa y que generan unas polémicas inmensas en los periódicos entre los partidarios que los definen como los partidarios de la escuela rancia, tradicional, tal, frente a los partidarios de una neopedagogía, una neoescuela, que realmente tampoco sé por qué ellos quieren conservar el nombre de escuela. Tendrían que inventar un nuevo nombre para liberarse de esos anclajes que les resultan tan patéticos y tan tristes respecto del pasado. Y por último, la crisis, evidentemente, de la Iglesia y la crisis de la fe cristiana, especialmente en el continente europeo. Antes ha hablado de el conservador, el tradicionalista, a lo mejor no está continuamente mirando al pasado, no huye del mundo. Sin embargo, usted a veces ha dicho que es un reaccionario y encima a su pesar. ¿Y podría explicar por qué? Digamos, así es como comienza mi libro, el de 21 Güelfos. No dice que yo sea un reaccionario, dice este libro es reaccionario a su pesar, ¿no? Y toma como base una antigua definición, porque ha sido sustituida, me parece. Hace poco miré el diccionario de la Real Academia y vi que la habían transformado, que habían reducido la acepción de contrario al progreso y a las novedades. Pero en antiguas ediciones se referían al reaccionario como alguien que propende a restablecer lo abolido. Propende a restablecer lo abolido. La Revolución Francesa se dedica, las revoluciones siempre cuentan esta milonga de prohibido prohibir. Como está prohibido prohibir, se dedican a prohibir todo lo que estaba prohibido. Todo lo que quería prohibir lo prohibido de lo prohibido, ¿no? Dando el juego hasta los bucles hasta el infinito, ¿no? Bien, el restablecer lo abolido normalmente se sobreentiende que es, bueno, restaurar un orden feudal, de injusticias, de sometimiento de la mujer, de sometimiento de las personas, pues, de la esclavitud, etcétera, etcétera. Pero en lo que yo venía a decir en ese libro es que lo que exaspera a los defensores de las novedades es que esas antiguallas siguen ejerciendo una presión muy fuerte sobre su imaginación. De hecho, esas novedades viven de oponerse
viven de oponerse al pasado. No sé qué harán el día que desaparezcan finalmente. No habrá nada a lo que oponerse. Y yo lo que pretendía con ese libro Reaccionario a su pesar era defender aquello que se pretendía dar por descontado, proscribir, ¿no? La lectura lenta, la atención, el respeto, el mantenimiento de unos principios que garantizaban el ejercicio de unas libertades fundamentales que no procedían de un derecho exclusivamente positivo, sino que procedían de un derecho natural previo a la constitución de los estados, y que los estados evidentemente tienen la obligación de respetar y de garantizar. Sí, precisamente me viene muy bien la referencia que hace al Estado, porque quería preguntarle específicamente por esto. En Poética del Monasterio hace varias alusiones al Estado y casi siempre en términos peyorativos. Entiendo, vamos, un Estado omnívodo, devorador, leviatán. También últimamente, sobre todo en Europa, también quizá en Estados Unidos, se está volviendo a poner énfasis en el Estado como la institución política que puede preservar la comunidad nacional, una serie de personas, de pueblos que comparten una misma identidad, que tienen unas raíces comunes, que tienen, lógicamente, el pasado y sus tradiciones son muy importantes en su configuración. Entonces, estas referencias, o sea, el Estado siempre tiene ese papel negativo necesariamente, o también puede, de alguna manera, ser encauzado hacia el bien común o hacia la tradición o como lo queramos llamar. Yo en esto sí soy, a veces también me he definido como anarcorreaccionario, por el juego, por el deseo de jugar con los contrastes. El Estado es necesario, esto nadie lo niega. A mí lo que me parece, dentro de mi forma de ver la realidad política del Estado, es que siempre hay que estar alerta contra el Estado. El Estado tiende a puede convertirse con enorme facilidad, si no se le vigila, en un gran cáncer que intenta penetrar todas las ramificaciones de la vida social, política y familiar de una nación para controlarlas. Y de hecho es su tendencia, quiero decir, es su propio funcionamiento. No digo, sí lo considero malo, pero no digo que no sea indispensable. Es como la salud no consiste en ausencia de enfermedad, sino en equilibrar los diferentes humores que nos llevarían a una muerte precisamente por exceso de salud. No hay que tener mucho azúcar, pero tampoco hay que tener poco azúcar, porque si tienes poco azúcar te mueres, y si tienes demasiado azúcar también te mueres. Bien, el Estado creo que es, digamos, un instrumento necesario, imprescindible, y que desde luego la modernidad ha desarrollado hasta los extremos, pero convertirlo en el guardián, yo creo que es el riesgo, convertirlo en el guardián de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, o en el garante, en el policía de nuestra integridad, lleva aparejado el riesgo de la esclavitud, pues de la esclavitud entre comillas, lleva aparejado el riesgo del sometimiento del individuo a al gran conglomerado, que escapa incluso al control de las personas, que es el Estado. En este sentido, digamos, soy reaccionario, pero también soy kafkiano. Las lecturas de Kafka siempre me han impresionado mucho, tanto la de la Metamorfosis como la del Castillo, como un recordatorio de que el Estado, siendo imprescindible, no deja de ser por ello una amenaza que cabe vigilar. Claro, mezclando un poco varios temas que han ido saliendo ya, ante leer la gravedad de la situación que ha ilustrado usted antes muy bien, resumiendo en esas tres figuras que analizan el libro, la del padre, la del maestro y la del monje, pues es evidente, salvo que uno crea decididamente en el progreso y en la modernidad, que la situación es al menos un poco grave, ¿no? En eso me parece que coincidimos, es muy fácil que coincidamos conservadores, incluso ciertos liberales, tradicionalistas y sobre todo católicos. Sin embargo, es cierto, no es menos cierto que hay muchos católicos que
se resisten a siquiera escuchar a la tradición, a lo mejor porque la idea que se transmite de ella pues, en los medios de comunicación, la verdad, pues sea un poco caricaturizada. O bueno, en el fondo porque piensen que la modernidad tiene más cosas positivas que negativas, que la Revolución Francesa, pues sí, hombre, que está el asunto aquel de la Vendée, pero que en fin, pero que era por un bien superior, que tampoco hay que fijarse en estas cosas, que estamos mejor que antes. Bueno, que por ejemplo, hablando de Güelfos y de Gibelino, sin duda, eso de que el Papa tenga demasiado poder temporal siempre va a ser malo. Entonces, ¿qué se les puede decir a estas personas, a estos católicos, con quienes, pues bueno, tenemos la fe, creemos que tenemos la fe verdadera? Bueno, yo creo que de un lado la revolución supone un corte, una ruptura. Yo creo que, digamos, que hace una hendidura con carácter definitivo en el cuerpo de la Iglesia. Una hendidura no quiere decir un desgarro o una ruptura inevitable, digamos, es una herida, y las heridas dejan siempre una cicatriz entre los católicos liberales y los católicos tradicionales. Sin duda, a esta especie también de caricaturización de la postura tradicionalista, por la cual uno añoraría vivir en el siglo XV, cuando todos sabemos que en el siglo XV, incluso hasta principios del siglo XX, la mortalidad infantil era enorme, que la mortalidad de las mujeres en los partos era gigantesca, que las condiciones de vida eran a veces terribles, sobre todo en el siglo XIX. También cuando se habla de la mala situación en el siglo XIV y XV, parece que se olvidan las minas inglesas de la Revolución Industrial o los grandes arrabales y suburbios de ingleses, franceses, alemanes, incluso españoles, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la destrucción de todo un modo de vida que también ha descrito, por otro lado, un intelectual tan poco sospechoso y a la vez muy sospechoso, como es Pier Paolo Pasolini, ¿no? Que describe a mitad de los años 70, entre los años 60 y 70, la destrucción del viejo orden y las consecuencias también indeseadas de esa destrucción. Por tanto, digo, un tradicionalista no aspira a volver al siglo XVI, lo que aspira es a poder seguir ampliando y viviendo de esa tradición. Por otro lado, en el caso del catolicismo, esto parece que es un tema tabú y que ahora se empieza a descorchar, que es el del posconcilio. El del posconcilio. El concilio era maravilloso y el posconcilio era mejor no acordarse de él. Yo creo que vivimos en una etapa, también lo he repetido en algunas ocasiones, que recuerda mucho a los años 70, como si la agenda de los años 70 hubiese quedado inconclusa, hubiese quedado rota, tanto por la elección de Juan Pablo II San Juan Pablo II como Papa de la Iglesia Católica, como, digamos, la que han llamado la revolución conservadora de Reagan y de Thatcher, ¿no? De la cual ha vivido un determinado orden político-social que culmina con la desaparición del bloque soviético, del bloque de la Unión Soviética a finales de los 80. Parece que ahora vuelven todos aquellos temas que habían quedado en suspenso. O sea, cuando se habla hoy en día, hay que repetirlo, cuando se habla hoy en día de pederastia, habría que pensar en lo que pasaba en los años 70 y en tantas experiencias de libertad sexual que se propugnaban en los años 70, cuando se habla del consentimiento también de menores, o cuando se habla de cuestiones referidas a la discusión sobre el celibato, la ordenación sacerdotal de mujeres, etcétera. No son temas nuevos, no son temas que ahora de repente surjan como champiñones, son temas que han estado cociéndose durante 50 años. Este es sin duda el problema. Ante ello, claro, hay una opción, la opción que creo que también fracasó, en esto no me voy a hacer amigos con los tradicionalistas, que es la opción de Pío X. Pío X no acabó con el modernismo, Pío X puso encima del modernismo una lápida de 300 toneladas.
que sirvieron durante 50, 60 años. Ujú. Pero el muerto que creía haber dejado enterrado sacó la manita por debajo de la losa de 300 toneladas y volvió a Ya. salir. Son todos los, digamos, todos los grandes autores, todas las grandes figuras que han influido, digamos, en todos aquellos hombres del concilio y que ahora, bueno, digamos, han tenido durante los últimos 10 años una presencia cada vez más activa de nuevo en el gobierno de la Iglesia Católica. Digamos, este es un tema irresuelto. Yo, en este sentido, creo que la persona que lo dijo, estando en completo desacuerdo con él, pero que lo dijo con más claridad, fue el cardenal Carlo María Martini, el jesuita Carlo María Martini, cuando dijo aquello de que la Iglesia llevaba un retraso de 200 años, ¿no? Esta es otra forma de resolver el conflicto entre liberales y tradicionalistas. Para ir terminando, don Armando, que se queda muy corta esta conversación que tenemos con usted, ¿qué entonces o intenta usted transmitir en este último libro, bueno, penúltimo, que ojalá que haya más, que la tradición es posible actualizarla, que no es un ideal inalcanzable? Es que la tradición no consiste en estar aferrado al pasado. La tradición es dinámica, está siempre generando novedades. Pero generar novedades no quiere decir que nuestras ocurrencias y lo que queramos incorporar a la tradición es lo que es válido, porque esto simplemente es usufructuar la tradición, es utilizarla como un depósito para hacer especulación financiera, entre comillas, ¿no? Yo tengo aquí una riqueza y con esta riqueza, yo a esta riqueza la legitimo añadiéndole mi ocurrencia, aunque sea contradictoria con ella, simplemente, digamos, la argumento y la recoloco y sobre todo acudo a la potestas. A la idea de que con una ley, con un código, con un canon, ya está todo resuelto y tú me obedeces porque el fundamento de... Este es otro problema, digamos, del catolicismo moderno y también de nuestra sociedad, que solamente entiende cuestiones referidas a la ley, es decir, solamente lo que puede ser declarado como sancionado como una ley tiene validez. Creo que es preciso recuperar la idea de auctoritas, la idea de autoridad, la idea del autor. Y el autor es padre, es maestro, el autor también es monje, es aquel que hace cosas y que las hace en nombre de otro, no en nombre suyo propio, no en mi nombre, sino en el nombre de otro. Y en el nombre de otro exige una responsabilidad y un concepto y un sentido de deuda con respecto a nuestro pasado, no para quedarse sometido a él, sino para poder hacer posible el contacto del pasado con el futuro. Nosotros en el presente no somos los reyes, somos sencillamente los mediadores de las posibilidades que contenía el pasado y que el futuro actualiza con su inevitable novedad. Muy bien, pues muy sugerente, don Armando, muy interesante. Y una pena que tengamos que dejarlo ya aquí, pero bueno, en cualquier caso, para los que nos estén viendo o escuchando, lean Poética del Monasterio y lean, por supuesto, trilogía Welfare y Peregrino Absoluto. Muchísimas gracias, don Armando. Seguiremos conversando, ojalá, muchas veces más y muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, muchas gracias a los amigos de Centinela y a New Direction por esta ocasión y a los espectadores que nos pueden haber visto, que espero que les haya resultado de interés. Muy bien.